Bueno, hoy vamos a explicar cómo hacer un artículo científico. Lo primero es entender la estructura. Un artículo científico original dependerá de la editorial el cual éste reciba. Sin embargo, por lo general se adapta a un sistema llamado IM, R, Y, D, el cual es la siguiente estructura: introducción, luego a metodología, luego resultados y luego discusión. Además, se debe definir el título y un resumen del mismo artículo. Bueno, entonces comencemos por el título. Pues aquí se entendió que I es introducción, M es metodología, R para resultados y discusión. IMRYD. Investigación, introducción, metodología, resultados y discusión. Bueno, además pues el título. Entonces el título. El título es lo primero que va a leer de este artículo. Es lo primero que cuando alguien llega es lo primero que se lee. Y por tanto es algo que debe reflejar el contenido del artículo. Debe también ser conciso y tener términos relevantes del objetivo del trabajo. Los títulos pueden ser descriptivos o informativos. Y pues el título descriptivo hace referencia al contenido de la investigación sin ofrecer resultados, mientras que el título informativo comunica el resultado principal de la investigación. Se recomienda que este título tenga 15 palabras. Bueno, lo que sigue sería ya los autores. Entonces, el primer autor de un artículo es el principal y asume la responsabilidad en términos intelectuales del trabajo. El resto de los autores aparecerán por orden de responsabilidad en el trabajo. En general, cada autor deberá haber participado en grado suficiente para asumir la responsabilidad pública del contenido del trabajo. Básicamente es que el autor principal tiene la responsabilidad más grande, que es la intelectual. Y el resto de los autores van asumiendo su posición, depende de la responsabilidad que tuvieron frente al artículo. Bueno, como lo dijimos en el comienzo, también debe incluir un resumen. El resumen identifica principalmente el objetivo del artículo. Es clave esto para el artículo. Es clave que identifique el objetivo y exponga muy brevemente la metodología. Eso es básicamente lo que debe hacer un resumen. Además, hay que tener en cuenta que el resumen puede ser considerado como un sustituto en caso de que no se dispusiera el texto por completo. Eso quiere decir que el resumen debe tener muy claro el objetivo, brevemente la metodología, los resultados y bueno, algunas de las conclusiones del trabajo y pues del artículo. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente para la elaboración del resumen. Primero, debe estar estructurado en las mismas secciones del artículo. Debe estar desarrollado en términos concretos, mencionando los puntos esenciales del artículo. Y no debe incluir citas bibliográficas, materiales o datos mencionados en el texto. En el resumen no deben utilizarse abreviaturas. Estos son puntos claves para la elaboración del resumen. Ya entrando en materia, comenzamos por la introducción.
La introducción es la primera parte del artículo y sirve como carta para presentar el resto del artículo. Entonces hay que evitar introducciones demasiado largas que puedan aburrir al lector sin haber ni siquiera continuado a leer el resto del artículo. La introducción debe fundamentar la razón del estudio, explicar al lector por qué se inició la investigación y lo que aporta el trabajo respecto a los otros ya realizados. Otro aspecto clave en la introducción es el método usado en la investigación de la hipótesis y las razones por las que se escogió. El lector en la introducción debe de entender el problema y cómo se intentó resolver. Es clave que la introducción tenga sus puntos para que sea buena. Siguiente serían los objetivos. Los objetivos del estudio aparecen en la mayoría de los artículos al final de la introducción. No obstante, algunas revistas puede que exijan en sus normas de publicación un apartado independiente donde se aclare los objetivos del estudio. Los objetivos se deben redactar de forma clara y deben corresponder con los resultados y las conclusiones obtenidas. Para que los objetivos de un artículo científico sean buenos, debe tenerse estos puntos. Primero, deben ser claros, es lo más importante. Debe ser una información clara y concisa. No puede ser algo muy largo ni poco conciso. Debe ser clara y concisa y debe corresponder a los resultados y a las conclusiones obtenidas en la investigación. Luego vienen las tablas y las figuras. Una figura incluye todo tipo de material no tabular. ¿Qué quiere decir esto? Algoritmos, histogramas, gráficas, fotografías, entre otros. Luego, la ventaja de la tabla es que puede mostrar de manera mucho más clara los valores numéricos exactos con sus posibles interrelaciones, mientras que un gráfico expresa mejor la tendencia de datos o los patrones bien definidos. Por tanto, pues la tabla se utilizará cuando la precisión de los datos es importante y el gráfico cuando los datos presentan una tendencia pues definida y que permiten resaltar una diferencia. Las tablas por lo general las tablas deben presentarse en una hoja aparte con la numeración de la tabla generalmente en números arábigos que se citarán en el texto en orden correlativo y una sola tabla por hoja. El título de la tabla en la parte inferior. Todas las ilustraciones deben ir acompañadas de una leyenda explicativa y no solamente de títulos o de la referencia numérica que figure en el texto. Estas son las claves para las tablas y las figuras. Las tablas y las figuras en un artículo científico son muy importantes porque permiten que el lector visualice lo que está escrito en texto. Por lo tanto, es muy importante que sigan los siguientes puntos que ya se mencionaron. Si lo siguen, se logra esa claridad y se logra que el lector logre visualizar lo que está escrito y se apoye y se ayude en esas tablas y en esas figuras. Como ya dije, las figuras pueden ser imágenes, histogramas, gráficas, y la tabla pues también tiene muchas ventajas y sobre todo es que ayuda con los valores numéricos y es muy precisa. Bueno, luego viene la discusión. Los autores deben comentar sus resultados relevantes del estudio, resaltando los aspectos nuevos e importantes y sin repetir los datos u otro material presentado con anterioridad. Por último, en términos de la discusión, se les recomienda terminar con un párrafo de conclusiones que responda al objetivo y motivo de la investigación. Se evitará afirmaciones gratuitas y las aseveraciones no apoyadas en los datos del trabajo. La discusión también es un punto clave como el resto de estos puntos. Y pues la discusión, para que sea buena, pues se recomienda
lo del párrafo de conclusiones para evitarse pues afirmaciones gratuitas y aseveraciones no apoyadas en los datos del trabajo. Además, en esta, los autores deben comentar los resultados relevantes del estudio, resaltando los aspectos nuevos e importantes sin repetir. Bueno, luego va la bibliografía. La bibliografía se presentará según el orden de aparición en el texto. Tablas o figuras con las correspondientes numeración correlativa, como ya se explicó en el punto de tablas y figuras. Y hay que tener cuidado en no cometer el siguiente error, el cual es muy frecuente. Es transcribir incorrectamente algún dato de la cita, lo que dificulta su localización por parte del lector. Es muy importante que esto no ocurra, para que el lector pueda ubicar rápidamente a lo que está escrito en el texto con su bibliografía. Entonces, pues eso sería para bibliografía. Bueno, por último les quiero hablar de la publicación de un artículo y pues del contacto que ustedes como autores tendrían con una revista o con el medio por el cual quieran ser publicados, principalmente la revista. Bueno, lo primero es que el artículo debe tener un nivel adecuado y una estructura correcta, pues en cuanto a forma, estilo y presentación. Todas las revistas tienen sus propias normas de publicación. Por ello, por estas normas que cada revista utiliza y tiene, es seleccionar la revista donde se desea publicar el artículo y luego adaptar el texto pues a las instrucciones de la revista. Entonces, pues, si uno elige cierta revista, lee las normativas, las lee y pues mira qué es lo que le piden y pues adapta su texto a eso. El envío del texto a una revista se acompaña de una carta de presentación firmada por todos los autores y en esta carta se debe incluir como mínimo la identificación del artículo especificando su título completo y los nombres de todos los autores, el nombre de la revista y la sección donde se desea publicar, como por ejemplo original, revisión, carta al director, etc. Información acerca de la divulgación previa, total o parcial del trabajo y una declaración de conflicto de intereses, y el autor debe conservar una copia de todo el material enviado. Entonces, pues la carta de presentación es un punto muy importante porque pues no solo presenta el artículo ni acompaña el artículo y una explicación de ciertos puntos precisos como dónde se quiere ubicar, en qué sección, a quién va a dirigir, bueno, todo eso, sino que además también muestra la seriedad de los autores y